y con los datos que nos acaba de dar el profesor. Muy bien, en este caso yo me he descargado LibreOffice 5.1, pero esto depende de cada uno de nosotros. Podemos descargarnos diferentes tipos de LibreOffice. En este caso no lo voy a abrir porque ya tengo hecha mi base de datos y me voy a dirigir hacia mi base de datos. En este caso ya está aquí. Bien, compañeros, entonces dentro de esta base de datos nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos la columna de ID, identificación, el número de datos, disculpen, tenemos el nombre, el apellido, identificación, ubicación, salario, tipo de banco al que va a pertenecer esta persona, su ocupación. En este caso vamos a trabajar nosotros eh, diciendo que los empleados van a tener un 10% de bonos, el jefe va a tener un 10% de bonos y con respecto a la tercera columna vamos a tener dos condiciones muy esenciales que son la primera, que tiene que ser jefe y la segunda, que tiene un salario mayor a $1000. Muy bien. Como un dato extra de este ejercicio, compañeros, nosotros nos vamos a la parte inferior y ya nos podemos dar cuenta aquí, como un dato extra que nos pide el pago de la empresa y el pago sueldo promedio de la empresa. Muy bien. En este caso yo ya acabé de sacar mis datos. Y bien, ¿qué es lo que hice para poderles explicar? Trabajé con mi función suma. Puse igual, suma, y me dirigí hacia mi columna de salario. Lo que hice es subrayar toda mi columna y puse enter. Y bien, lo que nos podemos dar cuenta en este caso es cuál es el pago total de la empresa en sueldos. Entonces tenemos que el pago ha sido $38,825. Y bien, y como un dato extra también nos pide que saquemos el pago sueldo promedio. En este caso yo también ya lo acabé de hacer. Y bien, ¿y qué es lo que hice, compañeros? Eh, Trabajé con la función promedio. Puse igual promedio y de igual manera le di clic a toda la columna. Le subrayé toda la columna. Entonces, al momento de subrayarle, cerré paréntesis y le di clic en Enter. Muy bien. Al darle clic en Enter, nos podemos dar cuenta que tenemos un pago por sueldos con un promedio de 776,5 dólares. Y bien, luego, ahora sí vamos a trabajar con lo que respecta a nuestro ejercicio. Bien, compañeros. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que nos dice un bono de 10% a los empleados. Entonces, vamos a trabajar en este caso con la función sí. Ponemos sí, vamos a abrir paréntesis y bien. En este caso nos vamos a la fila de ocupación, a la columna de ocupación. Le damos clic sí empleado, en este caso. Si el empleado, en este caso, si la columna de empleado, en este caso, bien, compañeros, elegimos la columna de empleado. Si el empleado va a ser igual, vamos a escribir, abrimos comillas, empleado, cerramos comillas. Luego vamos a, listo, vamos a cerrar. Luego de haber cerrado, vamos a abrir paréntesis nuevamente y vamos a darle clic de nuevo en la columna de empleado. Entonces, si el empleado en este caso, pusimos que la columna de empleado es igual a empleado para darnos cuenta cuál va a ser la función. Entonces, el empleado, ya, en este caso, entonces, el empleado, bien, entonces, si es empleado, en este caso hemos dicho, si es empleado se va a multiplicar su salario, hacemos clic en su salario se va a multiplicar en este caso, a ver, se va a multiplicar, su salario se va a multiplicar, en este caso por el 0,10, porque estamos hablando del 0,10%. Bien, luego cerramos paréntesis, listo, y le vamos a sumar El salario en este caso, punto y coma,
punto y coma, vamos a seleccionar el mismo salario. ¿Por qué? Porque si en este caso, si no nos sale el salario que estamos disponiendo en este caso, si no es ese, entonces se va a mantener el mismo salario. Bien, luego hacemos clic en Enter y nos podemos dar cuenta que el bono por 10% de empleados ha sido de 379,50 y vamos a bajarle para darnos cuenta. Bien, nos podemos dar cuenta aquí, en el caso de empleados se mantiene el 10% de bonos en cada uno, dependiendo su valor. Y en el caso del gerente, hemos dicho que si no es empleado, entonces se va a mantener su precio. Entonces aquí podemos ver en empleado que se está variando, pero en gerente ya cambia el valor. Entonces, muy bien. El siguiente paso que tenemos que hacer es arrastrar. Listo, arrastramos. Y bien, ahí nos podemos dar cuenta claramente. Y bien, en este caso, en el caso de jefe, lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a trabajar así. Igual, con la función sí, de la misma forma. Abrimos paréntesis. Y vamos a trabajar en este caso con la columna de jefe. De jefe en este caso. En este caso yo le he puesto la palabra gerente y al cual le vamos a suponer que es el jefe. Entonces, si este mismo valor es igual, esto es igual. Bien, compañeros, como les iba diciendo, en este caso vamos a trabajar de esta forma. Como les había dicho, si la columna, en este caso si la columna de empleado, en este caso, si esta columna va a ser igual. En este caso vamos a trabajar con jefe, pero en este caso yo le he puesto gerente. Y aquí tenemos gerente. Ya, el gerente, vamos, si esa columna va a ser igual al gerente, punto y coma, vamos a abrir paréntesis. Nuestro salario se va a multiplicar por el 0.10. Bien, cerramos paréntesis y en caso, vamos a sumarle, en caso de que el salario sea este valor, se va a mantener el mismo valor. Si en caso del gerente, de que el gerente su valor sea ese, se va a mantener y si no, va a cambiar. Entonces, vamos a cerrarle paréntesis. Ya, vamos a darle enter. Y en este caso nos podemos dar cuenta que en este caso, como es empleado, miren, pueden darse cuenta, es empleado aquí, su valor se mantiene. Pero si cambia a gerente, nos vamos a dar cuenta que va a cambiar. En este caso vamos a proceder a darle todo hacia abajo. Y bien, y ahí tenemos. Como es gerente, hemos dicho, tiene que cambiar, pero el empleado no cambia. Entonces desde aquí nos podemos dar cuenta que en la columna ya de gerente, aquí, en esta de aquí, comienza a cambiar el 10%. Y bien, hasta ahí vamos variándole a cada uno. Bien, compañeros, vamos a seguir con esta parte de aquí. Esta parte de aquí va a tener dos condiciones, las que hemos dicho en antes. En este caso, vamos a trabajar con la misma función, igual, si, abrimos paréntesis, ya, vamos a ir a la columna de, en este caso si esta parte de aquí, si esta parte de aquí, muy bien, va a ser igual a jefe. En este caso vamos a trabajar con la columna de jefe. Tiene que ser mayor, tiene que ser mayor a $1000. Bien, luego cerramos comillas. Listo. Luego de haberle hecho esta operación, Vamos a punto y coma
Y en caso, vamos a abrir paréntesis primero, en caso de que su salario, a ver, perdón, punto y coma, acá abajo estamos, muy bien. A ver, punto y coma, aquí, arriba. Entonces, en caso de que su salario se va a multiplicar en este caso por el 0.10, como le hemos dicho, que es una de sus dos condiciones, por el 0.10, cerramos paréntesis, ya, y en caso de que, en este caso, en caso de que su salario no se mantenga, va a ser igual a su mismo salario, es decir, se va a mantener su mismo salario. Hacemos clic en el mismo y vamos a cerrar paréntesis. Luego damos clic en Enter. Y bien, nos podemos dar cuenta que la fórmula se ha aplicado correctamente y lo único que tenemos que hacer aquí es ya darle, arrastrarle hacia abajo. Disculpen, me he pasado un poquito como siempre. Bueno, aquí está. Listo. Hemos visto, nos podemos dar cuenta que hemos aplicado la fórmula correctamente y hemos aplicado la condición que en este caso el profesor nos ha pedido. Primeramente, que la primera columna tenga un 10% de bonos en empleados. En la segunda columna tengo un 10% de bonos en jefes. Y en este caso, en la tercera columna, hemos puesto las dos condiciones que hemos dicho. En este caso, nos podemos dar cuenta en esta parte que sea mayor a $1000 y si no, en este caso no es mayor a $1000, o sea, su salario tiene que mantenerse estable en sus mismas condiciones. Eso es todo, compañeros. Espero me hayan podido entender y gracias por su atención.